Rubén Darío Ferrer, el goleador del conjunto Mil Rayitas, lo vemos nuevamente, el tiro de Ferrer, el mérito de Nasta en hacer la cortina y los Andes que liquidaba la racha de local, liquidaba el maleficio de no poder ganar en el Gallardón y se quedaba con los 3 puntos por primera vez en este campeonato jugando en casa. Prepárese, amigo Mil Rayitas, prepárese porque ahora usted va a ver otro de los hermosos goles que conquistó los Andes en esta temporada 1999-2000. Luego de ver el final en el Gallardón y la victoria 2-1 frente al Porvenir en Gerli, los Andes visitó en Vicente López a Platense, equipo que junto a Huracán llegaba de la primera división. Y ahora usted tendrá la oportunidad de ver un verdadero golazo otra vez de Rubén Darío Ferrer, quinto partido consecutivo marcando goles luego de una maniobra excepcional del mago Enrique Orlando Romero. Luego de aquel resonante triunfo frente a Banfield, de haber quebrado la racha en el Gallardón, la expectativa crecía, la gente seguía acompañando a este equipo Mil Rayitas que seguía dándole satisfacciones, la parada era brava, un conjunto de platense que obligado por su gente, obligado por su historia, tenía ahí que ir en busca del ascenso y como bien marcabas, Alberto, una gran jugada del negro Romero por la derecha, el centro castigó de zurda como venía Rubén Ferrer y ponía a ganar al Mil Rayitas 1-0 en Saavedra. Y la locura que se instalaba en la parcialidad visitante. Y otra vez Rubén Darío Ferrer gritando un gol. Nasta abrazándose con Darío Sala. El festejo de Jorge Ginarte. Ya por entonces en Lomas de Zamora se empezaba a gozar de esta campaña. Se empezaba a pensar más en sumar puntos para acercarse a los de arriba que en sumar puntos para evitar el descenso. La gente se ilusionaba y tenía con qué. Se afianzaba Darío Sala, se afianzaban los 3 del fondo, Nasta, Brezán, Lobos. También se afianzaba Germán Noce. Los Andes empezaba a creer en la ilusión. Pero como en toda buena campaña, también hay rachas negativas. Luego del empate en Vicente López 1-1 frente a Platense, los Andes no pudo ante un débil rival. Empató 0-0 como local frente a All Boys. Luego cayó en la peor actuación a nuestro entender en todo el campeonato en Rosario frente a Argentino. 1-0. Partido en que Gabriel Caiafa malogró un penal y luego frente a Quilmes como local, cerrando la primera rueda y una victoria que le devolvía la confianza al equipo Mil Rayitas. Un golazo de los Andes para empezar a ganarle al Cervecero. Lo cometía el negro Romero luego de una gran jugada de Armoa. Los Andes que no contaba con Ferrer, que por ese entonces estaba desgarrado. Sí estaba en la cancha, Sebastián Neuspiller se ponía a ganarle 1-0. Con este gol del magro, del negro, Enrique Orlando Romero, los Andes 1, Quilmes 0. De esa manera, Enrique Romero se daba el gusto de volver a gritar un gol con la casaca Mil Rayitas en su retorno al club de sus amores. Ya finalizaba el primer tiempo. Quilmes había logrado la transitoria igualdad, pero llegará este córner desde la esquina del Bichito Rojo, el centro de Romero, la cabeza del dandy. Sebastián Neuspiller para la victoria definitiva. 2-1 y los Andes que festejaba con cerveza que le ganaba el primer duelo de la temporada a Quilmes en el Gallardón. Un Sebastián Neuspiller que dejaba su rúbrica en los Andes. Este fue su último partido con la casaca Mil Rayitas. El dandy tuvo un paso fugaz por Lomas de Zamora, pero dejó su pequeño granito de arena para esta realidad Mil Rayitas. El cabezazo en el primer palo anticipándose a Lema y los Andes que rubricaba una victoria bárbara frente a Quilmes, frente a otro de los candidatos. Los Andes se quedaba con los 3 puntos nuevamente en el Gallardón para que lo festeje Jorge Ginarte, para que lo festeje el profe Farano junto a Jorge Sureda. Los Andes 2, Quilmes 1. Terminaba una rueda
y comenzaba otra. Y los Andes iba a tener una nueva presentación como local en el estadio Eduardo Gallardón. El festejo de Jorge Ginarte, el festejo del público de Lomas, porque los Andes ganaba un partido clave para empezar a escalar, para empezar a mirar de cerca a los equipos que comandaban las posiciones en la zona metropolitana de la Primera B Nacional. El festejo con murga incluida dentro del campo de juego luego de esta excelente victoria de los Andes. Y antes del partido frente a Almagro, el reconocimiento para uno de los últimos ídolos que dio el semillero de los Andes. Nos referimos al nene Juan Carlos Díaz. Y los Andes se enfrentaba a Almagro en una tarde desapacible, donde la lluvia acompañó gran parte del partido. El conjunto Mil Rayitas se ponía en ventaja frente al Beto Pascuti y sus 11 dirigidos de Almagro por 1-0 con este penal. Muchos se preguntaban, ¿cuándo Sala tendrá la posibilidad de convertir un gol? Porque había venido de Córdoba con una fama de goleador. Este fue su primera conquista, este fue su primer gol, venciendo a Vinzuña en el Gallardón. Darío Sala ponía 1-0 a los Andes. De arquero a arquero, el gol del cordobés. Darío Alberto Sala en el primer tiempo, la ventaja del equipo Mil Rayitas frente al tricolor, que en el segundo tiempo iba a lograr la igualdad. Partido que iba a terminar empatado 1-1 y que lo privaba a los Andes de terminar el año con un triunfo. Luego vino el receso veraniego, un mes sin jugar, y en febrero, en el reinicio, en el Estadio España, frente al Deportivo Español. En una tarde de muchísimo calor, los Andes emprendía nuevamente el camino hasta esta exitosa campaña. Comenzaba en el Bajo Flores, pero el goleador es el mismo. El protagonista de la tarde también era el mismo. El cordobés Darío Sala se hacía nuevamente presente en el marcador, se hacía nuevamente presente entre una de las figuras del partido. Le contenía un penal al Moncho Fernández de Español y liquidaba a Javier Sodero en el arco de enfrente. Los Andes se ponía en ventaja de la mano del cordobés. Aquí vemos la ejecución. Darío Sala frente a la pelota, frente a su colega Javier Sodero. La orden del árbitro, la carrera del cordobés, el remate junto al palo. No llega el arquero de Español y los Andes que se pone en ventaja. El goleador, su arquero, Darío Alberto Sala, que poco a poco se iba convirtiendo en una pieza importantísima en el andamiaje del equipo de Jorge Ginarte. Darío Sala volviendo al arco porque tenía que seguir defendiendo los 3 palos Mil Rayitas. Vemos nuevamente el penal, Alberto. Bien ejecutado cerca del palo izquierdo de Sodero, que se esforzó pero no pudo llegar. Te comentaba cuando comenzábamos este relato del partido frente a Español que Darío Sala también se encargó de evitarlos en su propio arco. Fue el Moncho Fernández frente a él mano a mano en un penal. Darío Sala se contuvo una pelota dificilísima, tuvo el penal en sus manos. Los Andes se quedaba tranquilo por esa tarde. Si después de convertir un gol y de que no le pudieran hacer me parecía imposible que Darío Sala pudieran derrotarlo esa tarde. Por las dudas llegó este gol de Gabriel Cayafa, faltando poco más de 10 minutos para sellar la definitiva victoria de los Andes en el Estadio España, 2-0 frente al Deportivo Español, y a partir de allí comenzaba a crecer la ilusión, comenzaba a creer la gente de los Andes en este equipo de Jorge Ginarte, que en silencio, subiendo escalón por escalón, se iba trepando hasta los lugares más altos en la tabla de posiciones. El rival de turno ahora el San Miguel de Blas Yunta. Los Andes venía con la obligación de seguir sumando, cada vez se olvidaba más del promedio del descenso, cada vez se ilusionaba más con los puestos de vanguardia. El centro del Loco Armoa rechaza a media Jules Meister y el cabezazo es de Lucho Pérez para poner en ventaja a los Andes 1-0 frente al de Polvorines en el Gallardón. Los Andes seguía mostrando que arrancaba con todo el 2000 y que tenía muchas ganas de estar en primera división. Y poco a poco se iba haciendo costumbre ganar y sumar 3 puntos en el Estadio Eduardo Gallardón
algo que no había sido sencillo al principio de la temporada. Vino el segundo gol que iba a marcar Rubén Darío Ferrer, luego de un grueso error de Schulmeister, la pelota que le vuelve al delantero de los Andes en el área y sin oposición, marcando el segundo para la definitiva victoria. 2-1 en Lomas frente a San Miguel. No solamente rechazaba mal Schulmeister, sino que habilitaba a un jugador de San Miguel que quedaba enganchado a la derecha de la pantalla. Ferrer definía con mucha tranquilidad. Los Andes liquidaba un pleito en un partido que se había presentado complicado por todo lo que metía el conjunto de Junta. Ganaba 2-1 y seguía aferrándose cada vez más fuerte a esta ilusión llamada ascenso. Y después de San Miguel, otra vez la expectativa, otra vez la euforia, otra vez toda la ansiedad por vivir una nueva edición del clásico frente a Temperley. Los Andes lo visitaba en el estadio Alfredo Manuel Beranger de la calle 9 de Julio, a un Temperley que ya luchaba denodadamente por sumar para mejorar su promedio y evitar el descenso, algo que no iba a conseguir. De todas maneras, fue un digno rival el celeste y logró un meritorio 2-2 frente al clásico de siempre. Comenzaba de parabienes los Andes en este partido. Se puso en ventaja con un gol de Rubén Ferrer. Qué raro el gordo, no marcando en los clásicos. Vino del Cuca Arce, la cruzó toda Lucho Pérez y Ferrer ingresando solo por el palo derecho de Campodónico, cabeció al gol. Los Andes se ponía 1-0 en el Beranger y prolongaba la racha invicta frente a Temperley. El festejo loco de los jugadores Mil Rayitas que a poco de comenzado el partido lograban sacar ventaja en el clásico. Pero la alegría, pero la ilusión le iba a durar poco al equipo de Ginarte, porque un minuto más tarde iba a llegar el empate celeste. Empate que iba a llegar de los pies del Turco Elía para el conjunto celeste. En el segundo tiempo comenzó mejor el local. Flavio Fernández había puesto 2-1 arriba al conjunto de Turdera, pero apareció en la primer pelota que tocaba ni bien ingresado Gabriel Cayafa, puso el 2-2 y todo Lomas se fue festejando la racha de más de 11 años sin que Temperley pueda derrotar al Mil Rayitas. La camiseta en la mano de Gabriel Cayafa, que como lo decía Ezequiel, había ingresado hacía instantes para darle a los Andes el empate en el Alfredo Manuel Beranger. Empate que pudo haber sido triunfo porque en los minutos finales el equipo visitante tuvo claras oportunidades para definirlo a su favor. De todas maneras, la gente de Lomas igual se retiró feliz y cantando, porque los Andes se llevaba un punto importante y seguía en la lucha por los primeros puestos. El clásico en el Beranger ya era historia. Los Andes debía enfrentar en el Gallardón en la próxima fecha a Arsenal de Sarandí. Un conjunto que venía de la mano del Chaucha Bianco escalando posiciones, peleando por el Mil Rayitas, por esos puestos en el reducido. Y empezó a toda orquesta el conjunto del Viaducto con un muy buen partido de Mariano Monroy. Se puso en ventaja 1-0 y los Andes, luego de luchar mucho, con este gol de Mauricio Pedro Levato, luego de una corajeada de Gabriel Lobos, Levato amaga para un lado, para el otro, define bien ante Coldeira, se ponía 1-1 frente a Arsenal. Fue precisamente el equipo de Sarandí, junto a Defensa y Justicia, según nuestro entender, de los rivales más complicados de los que enfrentó los Andes a lo largo del campeonato. El gol de Levato para establecer la paridad, pero le siguió dando mucho trabajo Arsenal a los Andes en Lomas. El partido por entonces estaba 1-1, pero habría más. 2-1 ponía Gareca en ventaja al conjunto celeste con la franja roja. La jugada de Romero cuando se moría el primer tiempo, apareció la cabeza de Pablo Manara, jugador de Arsenal, lo salvaba a los Andes que tenía las cosas muy adversas por entonces. 2-2
final del partido, final del primer tiempo, los Andes, quizás sin merecerlo, se quedaba con un punto en el Gallardón. El final del partido entonces fue 2-2 porque no se movió el resultado. En el segundo tiempo, un punto para cada uno y la conformidad de ambos por un resultado que los seguía manteniendo en posición expectante, tanto a los Andes como a Arsenal, en la lucha por ingresar al torneo reducido. Luego a Mataderos, el rival Nueva Chicago. Un rival que complicó también y mucho a los Andes, porque se luchaba por esos momentos en Mataderos para sacar puntos por el promedio del descenso. Y creo, Alberto, que vas a coincidir conmigo y con la mayoría de la gente que estamos viendo de lo mejor en el campeonato en cuanto a goles se refiere, este del Cuca Arce, un terrible misil, el abrazo luego con Jorge Ginarte, los Andes se ponía 1-0 en Mataderos con este terrible bombazo del Cuca. Sin duda alguna, el gol más impresionante de esta campaña de los Andes. La bajó con el pecho, apuntó y le pegó. No pudo nada el arquero de Nueva Chicago y el golazo del Cuca Arce que lamentablemente no alcanzó para ganar el partido. Fue 1-1 en Mataderos frente a Nueva Chicago y otra vez en el Gallardón para recibir a Central Córdoba de Rosario y para que la parcialidad local se diera el gusto de utilizar la tribuna visitante. El único gol del partido lo iba a marcar nuevamente el Cuca Juan Raúl Arce, que empezaba a convertirse en el segundo goleador 1000 rayitas detrás de estirpe de goleador Rubén Ferrer. Una tarde de parabienes para la gente de los Andes, ocupó todo su estadio, alentó toda la tarde y se fue festejando un buen triunfo frente a Central Córdoba, que no tuvo muchos argumentos para contrarrestar el buen juego 1000 rayitas. Los Andes se fue en ganador esa tarde del Gallardón, ganó 1-0 con este gol del Cuca, que convertía el segundo gol de manera consecutiva. Los Andes seguía peleando bien arriba, no le perdía pisada a los punteros y ganaba un partido importante en el estadio Eduardo Gallardón. Luego vino una derrota, nuevamente frente a Defensa y Justicia en la cancha de Quilmes. El equipo de Jorge Ginarte por primera vez le marcaban 3 goles. Defensa le ganó 3-0, aunque el resultado fue un tanto mentiroso porque los Andes había jugado muy bien en la primera mitad. El rival en el Gallardón fue luego el conjunto del Deportivo Morón. Un Deportivo Morón que se jugaba las últimas fichas para tratar de salvar la categoría, se cerraba bien en el fondo, de repente apareció nuevamente el Cuca Arce, terrible pelotazo desde afuera del área, picó antes de colocó a Perata, los Andes se ponía a ganar 1-0 en el Gallardón con el gol del Cuca. Sobre el final del primer tiempo empató el Deportivo Morón y en el segundo, luego de mucho buscar, llegó ese remate del panza Andrés Brezán, la pelota que pegó en el palo, se metió hasta el fondo del arco y la victoria de los Andes frente al Gallito, laboriosa, 2-1 para seguir escalando hacia la cima. El premio a un jugador que fue de lo más regular que tuvo los Andes en todo el campeonato, también en el torneo reducido, el panza Andrés Brezán ponía su sello, su rúbrica en esta victoria 2-1 de los Andes frente al Deportivo Morón, un rival que quedaba prácticamente condenado al descenso. Es más, se fue el primero en perder la categoría en el Campeonato Nacional B, fue el Deportivo Morón. Los Andes le ganaba 2-1 y se iba a enfrentar a Huracán en Parque Patricios, al que era el puntero del campeonato. Y si la gran alegría como visitante había sido en el Florencio Sola, esta no le fue en saga, ¿eh? Seguro que usted, amigo 1000 rayitas, disfrutó como todo Lomas con esta actuación fenomenal del equipo de Jorge Ginarte, que logró mojarle la oreja a Huracán en Parque de los Patricios. El gol nació en una jugada que fue muy rápida, que salió de un saque lateral, el centro y la cabeza del Gaby Callafa para el grito de gol 1000 rayitas en el Palacio Tomás Adolfo Ducó. La vivada de Ferrer, la precisión del Cuca Arce, el excelente cabezazo de Gabriel Callafa, los Andes se ponía justamente en ventaja ante Huracán, que a la postre lograría el primer ascenso.
luego se dedicó a aguantarlo muy bien, de contragolpe pudo lastimarlo casi al quemero el equipo de Carlos Babington, atónito ante una gran actuación de los Andes que se llevó 3 puntos muy merecidos para Lomas de Zamora. Ya por entonces, la figura del cordobés Darío Sala en el arco de los Andes era principal, era de principal importancia para las aspiraciones del equipo Mil Rayitas. Huracán buscó por arriba, buscó por abajo, buscó por todos lados, pero los Andes le puso cerrojo a su arco y logró llevarse 3 puntos muy festejados desde Parque de los Patricios. Y la gente logró llevarse la ilusión más grande de todas. A partir de aquí, si antes creía, imagínese lo que fue después de este cotejo. Todos empezaron a pensar seriamente en la posibilidad del ascenso, empezaron a pensar seriamente en que este equipo ya había dejado de lado el descenso y pensaban dejar la categoría, pero no para ir a jugar a la B Metropolitana, sino para codearse con River, con Boca en la primera A. Prepárese ahora, hincha de los Andes, para ver un partido distinto. Más que un partido de fútbol, un partido en el agua. Se llovió todo, igual se jugó en el estadio Eduardo Gallardón en una cancha totalmente anegada. Y en el segundo tiempo, este remate de Gianfelice desde afuera del área para marcar el primer gol de los Andes que le ganaba en la noche de Lomas 2-0 a Tigre. Empezaba a hacerse presente en el marcador un chico con mucho futuro. Martín Gianfelice había ingresado en la segunda etapa. Jorge Ginarte le dijo, aprovechá el terreno de juego, pegale de media distancia antes de ingresar. Le pegó, la puso abajo, Bornia no pudo llegar. Los Andes le ganaba con justicia a Tigre 1-0 y se le seguían abriendo los caminos para buscar el ascenso. Y a partir de allí, mientras Huracán y Quilmes peleaban por el primer puesto, los Andes empezaba a hacerse fuerte para no abandonar